Hola jóvenes, soy la profesora Débora Ponce y trabajaremos la semana 10 del curso de Geografía, el cual titula Ecorregiones. Empezaremos entonces dilucidando los conceptos que ya hemos aprendido previamente en la semana anterior, que vendría a ser biomas, con el concepto de ecosistemas, del cual parte el término ecorregiones. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de biomas, nos estamos enfocando en lo que conocemos dentro de las ciencias sociales. Por eso que los biomas se estudian en geografía. En cuando nosotros trabajamos ecosistemas, nos ubicamos dentro de las ciencias naturales. Por eso casi siempre cuando nos hablan de ecosistemas, comunidades, población, lo trabajamos nosotros en cursos de ciencias naturales. Si vemos la disciplina que se encarga del estudio, también es diferente. Los biomas son estudiados por la biogeografía y esta biogeografía se encarga de ver la distribución de animales y plantas. ¿En dónde? En el planeta. Y si recordamos nosotros el tema anterior, los biomas terrestres se enfocaban en la ubicación por latitud. Cuando nosotros trabajamos el término ecosistemas, nosotros no nos ubicamos por distribución de animales y plantas, sino por elementos bióticos y abióticos específicos. Para entender mejor este concepto, cuando trabajamos, por ejemplo, el bioma de sabana, nosotros no decíamos allí se encuentra elefante, rinoceronte, porque si no nosotros estaríamos hablando que en la sabana de palmeras del Perú también deberían haber esos animales. Nosotros decimos que en un bioma de sabana existen animales grandes y ungulados. En cambio, cuando tú trabajas ecosistemas, tienes que especificar qué animal exactamente se encuentra en esa zona. Entonces ahí vemos una diferencia. El término ecorregiones, que es el que vamos a trabajar hoy, se encuentra dentro de la clasificación de un tipo de ecosistema. En otras palabras, para desarrollar las ecorregiones que se estudian en geografía, nos hemos hecho base o abastecimiento de la ecología. Por lo tanto, nosotros en geografía vamos a determinar la distribución de un tipo exacto de animal y un tipo exacto de planta. ¿Por qué razón se crean los ecosistemas? Porque los biomas son demasiado generales. Estamos hablando de zonas, por ejemplo, de una misma latitud, de 0 a 10 encuentras bosque tropical. Pero si nos vamos al caso del Perú, Tumbes tiene bosque tropical, pero también tiene bosque seco. Entonces no se ubicaría dentro de la clasificación del bioma exactamente. Es por eso que cada país, aparte de poseer un bioma o unos determinados biomas, también posee una serie de ecosistemas diferentes, a los cuales nosotros le llamamos ecorregiones. Estas ecorregiones también pueden tener otro nombre, le podemos decir nosotros bioregiones. Así también como el término biomas, que ya hemos trabajado la semana anterior, le podemos llamar ecozonas. Ahora, ¿a quién le atribuimos nosotros la clasificación de ecorregiones en el Perú? A Antonio Bragg, que va a tratar de cambiar la visión anterior que nos había dejado Javier Pulgar Vidal. Siempre que dividíamos al Perú, nosotros tomábamos en cuenta tres posturas. Algunos lo dividen por las regiones naturales, como conocemos nosotros costa, sierra y selva, aunque nosotros no deberíamos llamarle en sí sierra, sino regiones andinas. Luego tenemos la división tradicional de Javier Pulgar Vidal, que son 8 regiones naturales o pisos altitudinales, y actualmente utilizamos las 11 ecorregiones de Antonio Bragg. Las ecorregiones entonces cumplen el factor de clasificación de los ecosistemas. Así como tenemos nosotros dos tipos de biomas, que son terrestres y acuáticos, así también los ecosistemas se clasifican en 3, acuáticos, terrestres y mixtos. La diferencia cuando nosotros clasificamos biomas acuáticos es que los clasificamos nosotros según grandes masas de agua, por ejemplo, biomas de humedales, biomas de albúferas. En cambio, cuando nosotros hablamos de biomas acuáticos, decimos qué animales y qué plantas están en un determinado río, en un determinado lago, en un determinado mar, en un determinado océano.
Cuando nosotros clasificábamos los biomas terrestres, los hacíamos por latitud y podrían haber varios tipos de bosques. En este caso no, nosotros hablamos de ecosistemas desérticos, que ahí se podría decir que son similares. De selvas lo diferenciamos de bosques, algunos nosotros asemejamos selva con lo que es bosque tropical. Aquí juntamos todos los bosques, o sea, no estamos diferenciando según su clima, si es tropical, si es seco, si de repente es templado. Y hablamos de los matorrales, o sea, son términos generales que se tienen en estos ecosistemas. Y cuando hablamos nosotros de los mixtos, vamos a tomar las costas, porque acuérdense que en el caso de las costas estamos mezclando dos tipos de ecosistemas, que vendría a ser la parte del litoral, rodeado por la parte oceánica, y la parte desértica pegada hacia las zonas generalmente andinas o zonas de profundidad. Y los humedales, porque en el caso, por ejemplo, de los esteros, estamos mezclando no solamente tipos de tierra, sino también tipología de aguas, entre los que son dulces y saladas, o lo que decíamos en clase de hidrosfera, lo que vendría a ser intercontinentales y continentales. Ahora sí, ¿cuáles son las diferencias que encontramos entre Antonio Braque y Javier Pulgar Vidal? Tenemos ahí entonces. Primera diferencia. Javier Pulgar Vidal resalta el relieve. Antonio Braque también toma en cuenta el relieve, pero para él no es más importante el relieve, sino lo más importante que existe dentro de ese relieve es la flora y fauna. Para Javier Pulgar Vidal, como hablamos nosotros de relieve, lo más importante para él es la altitud. Por lo tanto, en el caso de la sierra, da mayor preponderancia de división, porque la sierra la divide en 5 partes, mientras que la costa solo en 1 y la selva en 2. Antonio Braque también divide la sierra, pero no le da importancia solo allí, sino también amplía la división de la costa, tomando en cuenta la parte marítima. Pulgar Vidal solo te dice costa. Antonio Braque divide la costa y encima también divide la parte del litoral específicamente hablando. Javier Pulgar Vidal no menciona mucho la terminología de la hidrografía. Simplemente cuando nosotros trabajamos sus pisos altitudinales, asemejamos qué ríos o qué zonas pueden pasar por allí. Mientras que Antonio Braque sí enfatiza la hidrografía. ¿Qué es lo que enfatiza más Javier Pulgar Vidal? El clima, porque recordemos nosotros que la altitud siempre es inversamente proporcional a diferentes factores asociados con el clima. Ahora sí, pasaremos a ver entonces las diferencias exactas entre una postura y la otra postura. Muy bien, empezamos entonces. Recordemos cómo dividía Javier Pulgar Vidal. En la primera zona le llamaba costa o chala. La segunda la conocíamos como yunga y la dividía en 2. Yunga marítima y yunga fluvial. La otra región era conocida como región quechua. Tendríamos Suni, Puna, Janca o Cordillera. Para la parte de la selva solamente tomaba selva alta y selva baja. Ahora, ¿qué otras diferencias podemos encontrar? La costa o chala solamente toma como preponderancia la zona donde se encuentran las personas, es decir, la parte terrestre. Lo que nosotros le llamamos la ceja de sierra, que vendrían a ser los valles de la costa, son considerados dentro de la clasificación de yunga marítima y fluvial. Entonces acá estamos hablando de valles. Pero a comparación de los valles de Quechua, estaríamos hablando nosotros que los de valles de Quechua son valles más fértiles. Si queremos recordar un poco lo que es hidrografía, los valles de yunga vendrían a ser valles transversales. Porque recordemos que su viaje de los ríos de la costa eran desde la parte de la sierra, que vendría a ser el este, hacia el oeste. Eran cortos y rectos. En cambio, los valles de Quechua le llamábamos nosotros también valles interandinos. Y estos valles eran mucho más fértiles por su ubicación dentro de la parte de las montañas. Suni era un valle autárquico,
¿Qué significaba autárquico? Que solamente producen la cantidad necesaria para abastecer a la comunidad. Aquí están, por ejemplo, las tipologías de las papas. Nosotros sabemos que hay más de 3.000 tipos de papa, pero no podemos consumir esos 3.000 tipos. A veces salen solamente 5 papas de un solo tipo. Se dan en Suni, los consumen solo las personas que están allí. Puna lo relacionábamos nosotros con mesetas, y ahí encontrábamos los auquénidos. Y en Janca y Cordillera siempre atribuíamos la zona de nevados. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas pequeñas zonas que hemos visto con Antonio Braque? En primer lugar, en Javier Pulgar Vidal divide Suni, Quechua y Yunga como si fueran distintas porque toma en base la altitud. Pero si nosotros nos percatamos, Suni, Quechua y Yunga tienen algo en común. Todas son las zonas agrícolas y de valles. Entonces, ¿qué nos dice él? ¿Para qué vamos a dividir tanto las zonas simplemente por el tipo de agricultura si podemos decirla que todas pertenecen o tienen valles? Entonces, como lo que vendría a ser Yunga, Quechua y Suni poseen valles, entonces le va a cambiar de nombre, los va a agrupar y a estas tres les va a decir serranía esteparia. Estepa, recordemos nosotros, viene de similitud con pradera. Entonces son zonas como campos, buenos para la agricultura. Ahora, ¿qué más dice Antonio Braque? El Janca o Cordillera solo tienen nevados. Si nosotros queremos ver las personas, animales y plantas que habitan en ese lugar, vamos a encontrar siempre pocos animalitos, pocas plantas o que ni siquiera viven allí, si solamente migran dependiendo del clima. Puna son zonas de mesetas, son zonas altas, entonces mejor agrupemos toda esa clasificación. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Puna y Altos Andes. Ahora, hay algo que nos debemos haber percatado. La zona de Suni, Quechua y Puna, que se encuentra para el flanco occidental, en el flanco oriental no tiene nombre. Algunos pensarán que es el nombre de la selva alta, pero la selva alta no llega hasta esa distancia. Entonces, esta zona se ha quedado sin nombre. No ha sido totalmente estudiada. Entonces, el flanco oriental superior pegado a la cordillera le va a poner de nombre páramo. Ahora, en lo que es selva alta y selva baja. En selva alta nosotros teníamos los valles longitudinales. En selva baja nosotros encontrábamos la llanura extensa. Esta división la va a seguir manteniendo Antonio Braque. La selva alta va a seguir llamándose selva alta. La selva baja también se llama selva baja. Pero recordemos nosotros los factores del clima, que normalmente dividíamos la selva en Loreto, Ucayali, Madre de Dios. Decíamos también que Amazonas y San Martín corresponden a lo que nosotros podríamos llamar selva alta. Pero Loreto y Ucayali tenían la característica de estar cerca al famoso ciclón ecuatorial, lo que hacía posible que siempre que venían los friajes, Loreto y Ucayali no bajaran mucho su temperatura. Mientras que Madre de Dios, ¿qué sucedía? Siempre disminuía bastante su temperatura porque se encontraba cerca al anticiclón del Atlántico Sur. Ahora, según esta división que hicimos nosotros en clima, nos vamos a dar cuenta que no podemos hablar que selva baja se extiende totalmente igual en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Nos vamos a dar cuenta que en Madre de Dios hay algo que no existe en Loreto y Ucayali, una gran llanura de palmeras, lo que nosotros le llamamos en bioma sabana. Entonces, ¿cómo le va a llamar a esta zona? Le va a poner sabana de palmeras. Entonces, ya le aumentó un nombre. Y ya también le aumentó un nombre a lo que vendría a ser la sierra. Y unificó uno en lo que vendría a ser también la sierra. La costa es más problemática, porque él solamente dice costa, y la costa norte y la costa centro y sur no son iguales. ¿Y dónde está la parte marítima? Entonces, ¿qué va a hacer Antonio Braque? La costa, que solamente era 1 para Javier Pulgar Vidal, van a ser 5 para Antonio Braque. Entonces tenemos nosotros allí
La zona del mar la va a dividir por los dos tipos de agua que nosotros conocemos. Mar tropical tiene mayor presencia de precipitaciones y mar frío por la corriente peruana y el anticiclón del Pacífico Sur. En el caso de la parte el litoral en sí, de la parte de la tierra, mar frío va a ser lo mismo o la misma distancia que la zona desértica, desierto. Y aquí podríamos ponerle uno, podríamos decirle el bosque tropical según los que decían los biomas, pero nos vamos a dar cuenta que el bosque tropical exacto de ese bioma solo lo encontramos en Tumbes. Entonces decimos bosque tropical o del Pacífico. Pero casi todo Tumbes, hasta la excepción de La Libertad y Lambayeque, no vamos a encontrar nosotros que llueve todo el tiempo. Entonces nosotros le vamos a decir a esta zona bosque seco. Y ahí está la diferencia. De 8 pisos altitudinales que tenía Javier Pulgar Vidal, Antonio Bragués ha obtenido 11 ecorregiones.